Bueno, feliz y bendecido día. Le traemos a continuación una actividad de la materia de Introducción a Historia del Derecho. Actividad número 2. ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho? El siguiente trabajo se hace con base al capítulo 3 y 4 de Bernal Beatriz, año 2016, donde nos relata la historia del derecho. Como integrantes del grupo, la señorita Tania Karina Cuero Casanova, el señor Rubén Darío Valencia y quien les habla, Oscar Bulla. Vamos a hacer una breve introducción de lo que significó Grecia para el tema del derecho. Podemos empezar por resaltar que Grecia fue de gran aporte al derecho, dado a sus estudios constantes del concepto jurídico y la filosofía y la filosofía atinente al derecho. Todo esto dio lugar al concepto de justicia. Fueron artífices de sistemas constitucionales, dentro de ellos también se crearon las ciudades-estado o polis, y sus profundos estados llegaron a hacer tránsito hasta el tema democrático, hasta la democracia. Por otra parte, podemos aseverar que con base en la primera vía del derecho romano también se hiló todo lo atinente a nuestro sistema o todo el tema de tradición del tema jurídico occidental, que es del que nosotros hacemos parte. El derecho en la antigua Grecia, podemos decir que Grecia no tenía un sistema único, sino un conjunto de normas autónomas dictadas por cada ciudad o polis, ¿sí? Es ciudad o estado o polis. Su mayor aporte fueron el tema de los experimentos democráticos, es decir, una transición hacia la democracia, sus primeros códigos escritos y una discusión profunda filosófica sobre el tema de justicia e igualdad ante la ley de todas las personas. Y se dio lugar en esta Grecia al tema de constituciones, es decir, constituciones que regían el comportamiento en sociedad en esta antigua Grecia. Para esa época y con base al derecho, se prohibió la esclavitud por temas de deudas, pero pese a eso había una distinción entre los ciudadanos, ¿sí? Que distinguía a los ciudadanos, es decir, los naturales de ahí, que eran personas libres, los extranjeros que no tenían los mismos derechos, los esclavos que carecían de derechos, ¿sí? Grecia y sus aportes políticos y jurídicos a Occidente. Occidente es decir, el sistema que tenemos actualmente nosotros. Uno de sus aportes es que pues, en esta antigua Grecia se crearon los estados-ciudades soberanas, ¿sí? O polis, llamadas polis, partiendo de la palabra griega que significa ciudades o estado. Tenían leyes soberanas, tenían un ejército y una economía. Podemos tomar como referencia en esta Grecia dos ciudades fundamentales donde tuvo más desarrollo este tema podemos hablar que son dos ciudades totalmente opuestas en cuanto a sus sistemas, ¿sí? Podemos hablar que Atenas, una de sus ciudades insignes, era la cuna de la democracia, tenía un sistema político, una economía marítima, es decir, de intercambio de bienes y servicios y materias primas. Tenía el tema cultural, para esa época ya se veía temas teatrales y tenía un sistema educativo. Frente a Esparta, que era una ciudad donde lo que predominaba era el poderío militar y tenía una oligarquía militar, es decir, los militares de más alto rango eran los que manejaban la ciudad como tal. La economía de esta ciudad dependía únicamente de la agricultura, nadie tenía más que nadie, entonces podemos hablar de una especie de comunismo militar. Otro aporte que se produjo para esta época y como aporte de esto fue que se produjo la diferenciación entre el orden jurídico frente a la religión. Es decir, lo jurídico se diferenció de lo religioso. Podemos hablar también de las características de la idea griega del derecho. Entonces, decimos que la idea griega del derecho dio tránsito conceptual hacia el ordenamiento laico. Cuando hablamos de laico, hablamos de separación de la religión del tema jurídico. Podemos hablar de neutralidad y el libre culto, es decir, que cada quien escogía en qué creer, digámoslo así. Y surgen también dos términos de esa idea, como es la secularización del derecho, que es el inicio, es la separación
de las normas jurídicas y religiosas. Es decir, el derecho se independiza, se emancipa de la teocracia o de la religión. También encontramos otro término muy importante dentro de la idea griega, que es la búsqueda de la justicia abstracta, y decimos que fue la primera reflexión filosófica y moral en busca de alcanzar un ideal de equidad social y justicia, pero desde la parte moral, es decir, desde la parte filosófica, desvinculado de las leyes escritas, es decir, de la norma. Podemos hablar también de, pues hablando un poco más del tema de Esparta y la Gran Reta, que es un término que surgió en esa época y con base a su historia, podemos decir que Esparta, pues, era una ciudad que tenía un sistema primitivo, igualitario y militarizado. Cuando hablamos de igualitario, era iguales todos, ¿sí? Iguales en nadie podía tener más que nadie. Este contexto histórico que tuvo esta ciudad, todo esto se desarrolló mediante su actividad económica, que era el tema agrícola, en el Peloponeso los años 700 antes de Cristo. Era una ciudad aislada y organizada bajo un comunismo militar, lo que yo decía, un comunismo militar. Allí surgió el tema de la constitución de Licurgo. ¿Por qué le llaman la constitución de Licurgo? Porque se le atribuye a este legislador de nombre Licurgo. Ahí se estableció la eunomía en esta constitución, es decir, la igualdad de la ley y una férrea disciplina militar, es decir, que todo dependía de lo militar. Su sistema político ahí combinaba tres cosas, de forma tripartita. En ese sistema político se jugaban tres aspectos importantes: el tema monárquico, es decir, llamémoslo así, entre comillas, el rey, el emperador en el momento; la parte oligárquica, es decir, la parte más poderosa en cuanto a lo económico y de más influencia; y la parte democrática, que era el pueblo, ¿sí? Todo esto jugó un papel importante para evitar la desestabilidad y evitar la tiranía, según ellos. Ahí también se generó y se dio lugar a una magistratura, la magistratura de foros, que era un consejo de 5 magistrados nombrados y elegidos por anualidades mediante voto popular, es decir, por el pueblo. Tenían gran poder estos magistrados, que podían hacerle control hasta al mismo emperador, al mismo rey espartano. De ahí también surge la gran palabra, la Gran Reta, que traduce, así llamaban a la constitución de Esparta, que viene del griego, que traduce gran dicho, proclamación, perdón, y era la ley suprema que regía a los espartanos. No siendo más mi parte, le doy continuidad a la actividad con mi compañera Tania. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias compañero. Voy a continuar con la exposición. La filosofía jurídica y política de Ateneas. Ateneas era un potencial comercial marítimo que favoreció el desarrollo de un pensamiento jurídico más abierto y cosmopolita. Aquí nacen las bases teóricas de la división institucional moderna. Eh, para Platón, en las leyes defiende el gobierno de las normas sobre el arbitrio humano, la ley como la razón. Como podemos observar aquí en la imagen, Platón tenía tres pilares súper importantes, que vuelvo y repito: uno de ellos era el diálogo de las leyes, el segundo, gobierno de las normas sobre la arbitriedad humana, y el tercero, estado ideal regido por la razón. Y para Aristóteles, la teoría primigénita de tres poderes, que era el primero deliberativo, el judicial y el ejecutivo, introduce la distinción entre la ley escrita y la equidad. Como podemos observar en la imagen, él también tenía la ley de los tres pilares, que es súper importante, vuelvo y repito, la teoría de los tres poderes, el deliberativo, el judicial y el ejecutivo; como segundo, la distinción entre la ley escrita y la equidad; y como tercero, enfoque empírico sobre las condiciones. El primer código escrito de las leyes de Draco. Se fija la certeza jurídica contra la arbitriedad. En el año 621 a.C., la grave crisis agraria y abusos sistemáticos de los jueces aristocráticos, que aplicaban el derecho oral de forma arbitraria, dio como lugar a el primer código escrito. Redacción del primer código legal escrito de Ateneas en Grecia, para terminar con la tradición oral y garantizar la certeza jurídica a todos los ciudadanos. La severidad draconiana.
Imposición de pena de muerte incluso para faltas menores. Origen del adjetivo que hoy usamos para calificar normas de proporcionadas. Las reformas de Salón y la timocracia. La reestructura social basada en la riqueza económica. Tenemos como primero la evolución de la esclavitud por Teutas. En el año 594 a.C., Solón liberó a los campesinos atenienses endeudados y prohibió la esclavitud por el impago. Como segundo tenemos la ley de testimonios y acción pública. Introdujo el testamento y a la grave acción de acusación pública accesible a cualquier ciudadano. Y como tercero, la timocracia. Los derechos políticos se asignan según la capacidad de la producción económica y más no por linaje de sangre. Continuamos. La Constitución ateniense y sus jurados populares. Tenemos la estructura procedimental del siglo de oro. Para empezar, magistraturas anuales, 9 arcontes con redicción de cuentas obligatorio al final de su mandato. Como segundo, la dicasterías, que son los jurados, 6.000 ciudadanos remunerados seleccionados por sorteo complejo para impedir sobornos y garantizar la imparcialidad. Como tercero, división procesal. Acciones privadas, iniciativa del particular y públicas, defensa del Estado o control de la constitucionalidad. Y por último, el aporte. Este sistema de jurados populares es el antecedente directo del Tribunal de Ciudadanos en el derecho procesal moderno. La primera vida del derecho romano en el capítulo 4, Bernal y Beatriz del año 2016 en la historia del derecho. Tenemos conceptos, fuentes y evoluciones constitucionales. Una historia de 12 siglos. Desde la fundación de Roma hasta la codificación del Justiniano, el derecho romano construyó los cimientos de la ciencia jurídica occidental. En el año 753 a.C., fundación de Roma, el inicio del ordenamiento jurídico romano. 12 siglos de vigencia desde la monarquía hasta el Justiniano, y en el año 534 después de Cristo, Corpus Luris Civilis, culminación de la complicación justiniana. Conceptos jurídicos, esencias con base al derecho romano. En esta edad o época se dio origen a las primeras deudales o conceptuales que articularon el pensamiento jurídico de accidente y dio origen a términos como luz frente a faz, que era la separación del derecho objetivo, y laico, luz de las normas religiosas, y pontificales, que era faz. Lustitia, según Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo. Y como tercero, Aikitas como corrector. Criterio de reflexión para adaptar el derecho regido a la justicia real de cada caso. Continuamos con mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Entonces vamos a ver las grandes clasificaciones del derecho romano. Dice que Roma desarrolló un sistema técnico de distinciones que organizaba el ordenamiento jurídico en categorías precisas, muchas de las cuales obedecían el derecho moderno, que es el lus publicum y el lus privatum. El lus publicum es la organización del Estado, cómo se maneja el Estado, con sus pretores, con sus magistrados y con el manejo del Estado. Y el lus privatum son los derechos que tenían las personas a hacer tratos entre particulares. De ahí se deriva el lus civile, el lus honorarium, el lus civile, que es el derecho de los ciudadanos para pues, los derechos que tenían como ciudadanos, y el lus honorarium eran las leyes
que hacían los propios magistrados para que dichos ciudadanos se comportaban. Y ahí nace una trilogía de sistemas, que es el derecho civil, el derecho de gentes y el derecho natural. El derecho civil el derecho civil eran las normas que regían en cada estado o provincia para los romanos, solo para los romanos, y el derecho de gentes aplicaba tanto para romanos como para personas extranjeras. Y el derecho natural viene siendo algo explícito que se daba sobre algo que ya estaba dado, como por ejemplo concebir hijos, tener pareja, criar a los hijos. Ese era un derecho natural que ya estaba concebido entre los romanos. De ahí nacen las fuentes formales del derecho romano, que son los mecanismos de producción normativa evolucionados de la tradición oral hasta la construcción imperialista escrita. Y por ejemplo, las costumbres eh, eran consecuencias que se hacían sin saber que se convertirían en normas. Por ejemplo, un contrato de una compra hablada, entonces las dos partes se ponían de acuerdo y ese era un ejemplo de una ley por costumbres. O por ejemplo, la construcción de una casa y la distancia en la que estuviera la otra era también un ejemplo de costumbres. Y la ley rogada eran las leyes aprobadas por los comicios populares, que en los comicios populares eran la unión de personas para poder aprobar una ley. Seguimos con la jurisprudencia, que son dictámenes de los jurisconsultos con autoridad interpretativa reconocida. O sea que eran leyes de personas que se reunían para poder, para poder realizar las leyes. Entre esos estaban cónsules, pretores y magistrados. Están los plebiscitos, que son acuerdos de la plebe unificados por la ley Hortensia, que es una ley del emperador en el cual las personas se reunían, hacían un plebiscito y lo que salía de ese plebiscito se convertía en ley. Y los edictos procesales de los magistrados, los cuales también convertirse en ley. Y vienen las constituciones imperiales, que eran normas de tipo legislativo dictadas directamente por el emperador, porque él era el que tenía el poder absoluto de convertir mediante un decreto, un edicto o un escrito, lo que fuera una norma la convertía en ley. Él tenía toda la autoridad. Entonces llegamos a una evolución constitucional monárquica y de república. Y dice que el poder descentralizado de la expansión. Roma nace como una aldea agrícola en el 753 a.C. y se transforma en república conquistadora del Mediterráneo, atravesando profundas crisis internas. Y las luchas de clases, la crisis agraria de los Graco y la rebelión de Espartaco marcaron el fin del equilibrio republicano. Debido a esto se dio un tránsito a unas magistraturas que eran personas que eran elegidas para, para poder manejar el pueblo, un poder anual. Entonces era en forma colegiada para que una sola persona no pudiera tener la verdad absoluta. Entonces se reunían entre varias personas, tomaban decisiones y creaban normas. Se creó el Senado, que el Senado es la organización más antigua y más estable de la antigua Roma, la cual tuvo injerencia militar, económica, política y de relaciones exteriores. Y llegamos a los comicios, que son asambleas populares legislativas, en las cuales se elegían magistrados y podían tener normativas y caracteres de poder hacer leyes. Entonces llegamos al Principado y la jurisprudencia clásica, que el emperador Octavio Augusto Italia en el principio del 27 a.C., concentrando el poder en una fachada democrática y elevando la jurisprudencia fuerte de primer orden, y creó un concilio, un principio, que es una institución imperial jurídica integrada por los juristas más brillantes del momento,
para quitarle poder y administración al Senado, para que el Senado no tuviera tanto poder y poder así tener un manejo de las leyes. Y él nos responde que es una autoridad concedida a juristas electos para emitir dictámenes con fuerza obligatoria en nombre del príncipe. O sea que tenían el poder absoluto para crear leyes en nombre del emperador. Y de ahí vamos al imperio absoluto y el corpus juris civilis. Dice que la estratificación total del derecho del emperador Diocleciano, emperador romano, el 284 después de Cristo, impone el dominato, que es la centralización autocrática que convierte en la totalidad. Eso significa que solo las leyes del emperador eran las válidas, no existían más. Entonces, solo se centró en la autocracia, en la orden auténtica del emperador, hasta que Constantino trasladó la capital de Constantinopla y Occidente cae en el 476 después de Cristo. Sin embargo, el derecho romano sobrevive y se codifica definitivamente bajo Justiniano en el siglo VI. Ese es el periodo bizantino. Entonces, el Corpus Civilis es compilación de escritos jurídicos romanos y es la recuperación más importante de todo el derecho romano y es la mayor obra de ingeniería jurídica de la antigüedad. Que llegamos a una opción y un legado romano, que dice que el imperio político romano desapareció, pero su infraestructura jurídica se convirtió en el fundamento del derecho occidental moderno. Y dice que del causismo al sistema, de un derecho rústico y de escucha y de habla a un oral o un ordenamiento escrito, lógico y codificado. Y entonces dice que la tradición viva, las prácticas transmitidas de generación en generación, es lo que ha hecho que tengamos un derecho hoy en día. Y concepto como persona, obligación, contrato, propiedad, son herencias directas de los romanos. Y esa es la base del derecho moderno de los códigos civiles europeos, incluido el español de 1889, vienen directamente del modelo romano. Muchas gracias y muy gentil.